Este estudio bíblico, los atributos de Dios. Vamos a ver hoy día la justicia de Dios. Algo que a veces a las personas no les gusta un poco entender, lo que es la justicia de Dios. Vamos a ver que Dios es tan bueno, pero que también Dios es tan justo. En todo Dios es perfecto. Así es que ninguno de los atributos de Dios está uno por encima del otro. Todos marchan en una total comunión, tanto la justicia como la bondad, el amor y lo infinito de Dios. La bondad de Dios también nos alcanza a todos nosotros. Por eso aprendamos hoy qué es la justicia de Dios. La justicia es indistinguible del juicio en el Antiguo Testamento. Es decir, lo que más vemos en el Antiguo Testamento es la justicia de Dios. Y cuando vemos la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, entonces estamos viendo algo que también nos enseña la Biblia, que son los juicios de Dios. La misma palabra hebrea es traducida justicia en algunos versículos y juicio en otros. La palabra hebrea para justicia y juicio tiene implícito un significado de rectitud o equidad. Hoy día una de las cosas que más falta es lo que podríamos llamar rectitud e equidad. No existe la justicia menos la equidad. Hoy día la balanza siempre está cargada más hacia un lado que hacia otro. Hemos visto cómo nuestro país le ha tocado vivir con respecto a los jueces, con respecto a la justicia, cómo han ido cayendo en cosas que no debían haber hecho y que no era su labor, pero el estar en un lugar prominente les ha hecho también caer y fracasar. No solo ellos, sino todo tipo de personas que ocupan un lugar de bienestar. Pero Dios a través de su palabra nos habla de que Él realmente es justo. La justicia de Dios. Fíjese que a veces nos quejamos y la gente se queja. ¿Por qué yo vivo esto? ¿Por qué yo estoy pasando esta situación? ¿Por qué me tocó a mí vivir esto? Y no me doy cuenta que Dios es justo. Que algo yo dejé de hacer, que no hice las cosas tan bien hasta que Dios tiene que ordenar mi vida y emplea la justicia. Porque quiero contarle que todos los que estamos aquí y tal vez los que hoy no puedan estar, siempre vamos a pensar que hemos hecho las cosas bien. No, si yo he hecho bien las cosas. No, yo no creo haberle faltado a Dios. No, yo creo, yo no sé, en algún momento. No, hemos cometido muchos errores. Por eso tiene un implícito un significado de rectitud. Un cristiano, una cristiana, un joven, una señorita deben vivir en rectitud y en equidad. Ecuánimes también. En oposición, la palabra iniquidad significa torcido. ¿Qué encontramos hoy día en este mundo? Mucha iniquidad. Encontramos todo lo torcido. El libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora. Casas de Israel, ¿no es recto mi camino? Hace una pregunta. ¿No son vuestros caminos torcidos? ¿Ven? El Señor le dice a Israel, ustedes me dicen a mí que los caminos míos son los torcidos. Y el Señor le responde y dice, ¿y los de ustedes? ¿Cuáles son? El problema era que Israel sentía que eran justos, que hacían las ceremonias, que el sacerdote estaba en una comunión estrecha con Dios. Pero Dios le estaba diciendo, sí, pero mira sacerdote, mira tu familia, mira lo que has hecho, mira tu entorno, mira cómo has educado a mi pueblo. Mira, mis caminos son distintos de los tuyos. Mis caminos están diseñados de una manera perfecta, pero tú eres el problema. Siempre la gente tiende a culpar a Dios de cosas que tienen que ver con nosotros mismos. Dios, es que Dios no ha hecho esto, es que Dios no ha actuado. Dios lo está haciendo, Dios está actuando de una manera sobrenatural. Por eso Ezequiel dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor. ¿Cuánta gente no opina eso de Dios? A veces también opinan eso de nosotros mismos. Mira, el pastor, su carácter no lo ha cambiado, hubo un problema y mira cómo reaccionó. Y en verdad, hermanos míos, debiéramos entender y ver qué estamos haciendo, qué estamos diciendo. Por eso Dios es recto. Dios sí es recto, pero nosotros fallamos.
Dios le dice: oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? Hace una pregunta a Dios. Y también hace otra pregunta: ¿no son vuestros caminos torcidos? ¿No son ustedes los que están totalmente chuecos? Pensamos que las cosas nuestras siempre son las mejores, pero la verdad es que están chuecas. Dios es realmente justo de una manera diferente a como nosotros lo somos. Y eso tenemos que entenderlo todo. Dios no es como nosotros y Dios no funciona como nosotros. No, Dios es Dios. Y Él manifiesta su gracia y su favor hacia nosotros. Dios es realmente justo de una manera diferente a como nosotros lo somos. Nosotros somos justos si seguimos más o menos los estándares de justicia exteriores a nosotros mismos. Un estándar bíblico y piadoso es de esperar, pero Dios no sigue estándares. Él es el modelo de justicia. En otras palabras, nosotros tenemos que seguir un patrón, una marca, una huella para ser justos. Nosotros necesitamos una instrucción para aplicar justicia. Un juez necesita conocerse todas las leyes para poder aplicar la justicia. Y aún así, aunque tiene frente a él todas las leyes, muchas veces actúa de una manera personalista, de acuerdo a lo que él cree o ella cree, tanto juez como jueza. Y si no tuvieran ese patrón, esa dirección, hermanos, toda la justicia sería horrible. Nosotros necesitamos eso, pero Dios no necesita un patrón. Dios no necesita a alguien que le sirva de ejemplo a Dios para aplicar justicia. Él es la justicia. Él es el modelo de justicia. Y por eso, si queremos aplicar justicia en cada área o en cada situación, debemos ir a la palabra de Dios y ver cómo Dios actuó en ciertas situaciones. Cómo fueron sus juicios cuando el hombre falló o pecó. Eso es lo que nosotros debemos ver y entender, cómo Dios aplicó la justicia, cómo lo hizo Jesús con sus discípulos, cómo lo hizo el Maestro con todos los que le rodeaban y aquellos que les perseguían. Dios, siendo moralmente recto, nunca es desproporcionado o injusto. Dios nunca se va a un extremo como nosotros. Los padres de repente tratan de ser justos, pero a veces inclinan sutilmente la balanza hacia un otro lado. Ya, pero no le digáis a los demás. Ya, entre nosotros va a quedar esto nomás. Eso no es justicia. Eso no es equidad. Eso es injusticia. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros predilectos o consideramos que este está en desventaja de los otros. Pero debemos ser justos, ¿sí o no? Debemos aplicar la justicia en toda situación y en cada condición. Por eso Dios, siendo moralmente recto, nunca es desproporcionado o injusto en sus juicios. Todas las cosas tendrán igual valor al fin. Para Dios todas las cosas tienen el mismo valor. Y todos tendrán lo que merecen. Si el cielo fuera solo para quienes lo merecen, ¿cómo podríamos muchos de nosotros merecerlo? Si alguien dijera, no, yo merezco ir al cielo. Hay gente que dice esa palabra, hoy ha sido tan bueno toda su vida. Mi mamá, no, ella merece el cielo. Eso es lo que nosotros pensamos. ¿Ven? Pero Dios dice, es que el cielo no es de quien lo merece, sino de que con lo cual Dios aplica justicia. ¿Es justo Dios? Por supuesto que es justo Dios. Y Dios no es desproporcionado, es decir, no le da más a uno y menos a otro. La vida de los creyentes está en la estrecha relación y comunión con Él. Dios es justo. Dios hace todo con justicia. Miren, Jesús durante su ministerio de 3 años aproximadamente y medio, Jesús nos sanó a todos los enfermos. Podríamos decir Jesús fue injusto porque habiendo tantos paralíticos, tantos ciegos, tanta gente pobre, ¿por qué Jesús no nos ayudó a todos? Porque Él aplicó la justicia proporcionalmente. Porque Él no venía solo a hacer milagros, Él venía a mostrar la perfecta voluntad del Padre. ¿Cuáles eran los planes perfectos de Dios para el hombre? Cómo el hombre debía vivir en plena rectitud. Vea esto.
De todos los milagros que Jesús hizo, cuando Cristo muere en la cruz, no había ninguno de ellos. ¿Dónde estaban los leprosos? ¿Dónde estaban todos aquellos que Jesús un día les hizo un milagro? No dice la Biblia que muchos de ellos eran sus seguidores y en cada momento donde él iba, allá iban con él. No, solamente estaban los 12. Entonces nosotros después nos damos cuenta que Jesús aplicó la justicia. Por eso Dios no es desproporcionado, Dios es justo. La justicia de Dios es perfecta. Y entendemos que la palabra hebrea de juicio es lo mismo que justicia. Juicio y justicia son lo mismo, solamente que se aplican en diferentes situaciones o circunstancias. La unidad de Dios. Veamos la unidad de Dios dentro de los atributos de Dios. Dios no está hecho de partes como nosotros lo estamos. El hombre está hecho de alma, espíritu y cuerpo. Dios no está hecho de partes. Dios es un todo, es único. Dios no es que está viviendo en el espíritu, no, Dios es espíritu. Dios no tiene un alma como nosotros, no, Dios es uno solo. La Biblia ahí lo dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno solo. Nosotros a veces reaccionamos almáticamente con el alma, otras veces reaccionamos conforme a nuestro carácter. ¿Ve? No reaccionamos con justicia cuando vemos ciertas situaciones y un conflicto o un problema con alguien en casa o con un vecino o tal vez dentro de la iglesia. Actuamos de acuerdo a los sentimientos o a cómo yo me encuentro. Como dice la gente a veces cuando tiene un problema y responde mal, es que yo venía mal hace rato. ¿Ven? Una excusa. ¿Por qué? Porque está dividido. Es que estaba cansado, por eso no quise hacerlo, pero sabía que tenía que hacerlo. ¿Ven? Reaccionó de acuerdo a sus sentimientos, a cómo estaba su cuerpo, cómo estaban sus emociones. Cuando una persona está completa en Cristo, es lindo ver a alguien que llegó contento, alegre, como que mueve las sillas, alienta a los demás, grita amén, aleluya, levanta los brazos y usted dice, ¿cómo está? Bien, aleluya, pero pasa una semana o un mes, de repente lo vemos que no quiere ni saludar. ¿Qué pasa con eso? No es una unidad, pero Dios sí es una unidad. Y eso, hermanos, es para que entendamos que las personas no son Dios, son seres humanos, al igual que usted y yo. Y todos estamos divididos. Por esta causa, sus diversos atributos nunca discrepan unos con otros. Es decir, Dios no tiene este problema. Así es que Dios no tiene problema con sentimientos, emociones o cómo Él se sienta. No, Cristo, Dios no tiene un cuerpo. Dios es Dios. Dios nunca tiene una personalidad dividida. Dios es justo, pero perdona al malvado por causa de la unidad de su naturaleza. Porque está dentro de su naturaleza el perdón, la restauración. Porque Dios ama a los hombres, pero escucha esto, también es justo. Tanto como te ama, también aplica la justicia. Por eso Dios es justo, pero perdona al malvado por causa de la unidad de su naturaleza. Su justicia y su misericordia no están en guerra una con otra. Ambas son expresiones de su única naturaleza. Con nosotros pasa eso. Nosotros sucede que estamos en una situación de ayudar a alguien o de mantener una comunión, pero ¿qué sucede? Cuando vamos a hacer el bien nos acordamos que esa persona se portó mal con nosotros. Y ahí viene la disyuntiva o el problema, ¿cómo actúo? Entonces dice uno, esta persona también no se ha portado conmigo, ¿por qué lo tengo que ayudar? ¿Ven? Dios no le pasa eso. Dios cuando quiere ayudar a uno de los suyos, Dios lo hace. Cuando Dios tiene que perdonar nuestros pecados, Dios los hace. Dios nos puede decirme a mí, mira, me ha fallado todo esto, así que ¿qué venía ahora con que te perdone? No, Dios no tiene ese problema. Nosotros sí lo tenemos. Un padre, una madre, les recuerdan a los hijos a veces que tú te portaste mal, pues y ahora venís, ¿ven? Y queréis que te ayude, ¿ven?
hay una dualidad y hay un conflicto. El Dios verdadero no dice eso. El Dios verdadero actúa en justicia, es decir, le da lo que se merece, pero también perdona. Pero paga las consecuencias de su actitud, de su forma de vida y de no actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dios es justo. Un joven puede amar a su mamá, a su papá y respetarlo, pero no acepta ciertas comidas, es medio regodión y la mamá le hace caso y todo, al final termina enfermo. Eso es un problema, ¿ve? Así es que el problema está en la persona, el individuo, no Dios. Dios no tiene ese problema. Dios nos ayuda en toda situación y en toda circunstancia. Por eso no están en guerra dentro de Dios todas las cosas. Dios es uno solo. Y eso es satisfactorio para nosotros. Eso es bueno para nosotros. Dios es todo misericordia, pero al mismo tiempo es todo justicia. Mientras que los seres humanos deben armonizar esas actitudes en su interior, Dios no debe armonizarlas ante todo, porque no están en conflicto una con la otra. Dios es misericordioso, pero a la vez, ¿qué es lo que es? Es justo. Así es que Dios no tiene un problema allí en actuar con misericordia y con justicia. Deben armonizar esas actitudes, es decir, los seres humanos tenemos que luchar para que ambas cosas marchen bien. No, Dios es perfecto. Así que la pregunta, ¿cómo puede Dios ser justo y perdonar al malvado? Está envuelta en la unidad de Dios. Su justicia y misericordia son una. En verdad, ¿cómo puede Dios ser justo y perdonar al malvado? Yo consideraría eso injusticia, pero Dios es justo. Dios tiene poder para perdonar al malvado. Nosotros tendríamos problemas para perdonar a alguien que nos ha hecho tanto daño o ha sido un problema en nuestra vida. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo está allí destacada con rojo entre paréntesis, un sufrimiento terriblemente profundo. Eso es la pasión de Cristo. Un sufrimiento terriblemente profundo. En la cruz canceló la deuda del pecado. La unidad de Dios a la pasión de Cristo en la cruz, y puntualiza que la expiación por el pecado mediante la sangre de Cristo es un acto infinito, todopoderoso y perfecto. Si Dios es totalmente santo y puro y recto, ¿por qué permitió que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz y perdonara todos nuestros pecados, siendo que Jesús era santo y recto y puro, sin mancha, dice la Biblia? Porque Dios es justo. Porque no solo es un Dios perdonador, lleno de amor y bondad y misericordioso, sino también porque es justo. Dios sabía que si no actuaba la justicia de Dios al morir Cristo en la cruz, nosotros iríamos a condenación y no tendríamos ninguna esperanza de ser salvos. Así que halló en Cristo mi Padre su justicia. Un justo muriendo por los pecadores. Uno sin pecado, muriendo por los que estábamos llenos de pecado, de faltas y de errores. Así es que Dios es justo. Actuó con bondad y misericordia, pero también con justicia. Jesucristo no murió para cambiar a Dios. Jesucristo murió para cambiar una situación moral. Jesús, al morir en la cruz del Calvario, no cambió el corazón del Padre para hacerlo más blandito o más amoroso. A veces nosotros tenemos que hacer y actuar de esa manera. ¿Qué hace a veces una persona cuando ve que hay un problema? Por ejemplo, un esposo, ¿qué haría si está en problema con su esposo? Esposa, trataría de llegar con algo a ablandar el corazón de la esposa. O la hija o el hijo se portaron mal, ya le voy a comprar un chocolate a mi mamá o a mi papá para ablandar la situación. O si me mandan a hacer algo, lo voy a hacer y no voy a regañar. ¿Ven? Tomamos una actitud para hacer cambiar a la otra persona. Bueno, Jesús murió en la cruz por obediencia al Padre, pero no para cambiar su rectitud.
o su santidad o su misericordia. Cristo murió para cambiar una situación moral. La cruz no cambió lo que Dios pensaba de nosotros, cambió nuestra situación moral. La verdad es que la cruz no lo cambió a Dios de lo que pensaba de nosotros. Dios sigue pensando lo mismo de nosotros. Dios nos ama porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero también sabe Dios que somos pecadores, que somos personas débiles y que estamos expuestas a todo tipo de influencias de este mundo. También Dios sabe lo débiles que somos cuando el enemigo nos ataca, cuando somos presa de un problema, de una dificultad, de una enfermedad o de una situación dolorosa. Dios lo sabe todo. Dios sabe también de mi carácter, de mi forma de hablar, de decir o de reaccionar frente a ciertas situaciones, o si me deprimo o si realmente mantengo mi frente en alto, si soy lleno de orgullo. Dios lo sabe todo. Por eso era necesario que Cristo muriera en la cruz, para cambiar una situación moral y ética dentro del creyente. No podíamos ser lo que somos si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario. No fue para cambiar el corazón de Dios o lo que Dios pensara de nosotros. Dios sigue pensando exactamente lo mismo. ¿Saben por qué? Porque Dios es Dios. Los que debemos cambiar somos nosotros, no Dios. Estábamos perdidos en nuestro pecado. Dios en su justicia nos sentenció a muerte. Una decisión que no discrepa con su misericordia, bondad o compasión. Pablo lo dice: vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Era la justicia de Dios. Lo justo era que Dios nos mandara a todos lejos de Él. Y era porque era justo Dios. Y eso es lo que merecíamos. Cuando alguien es sorprendido en algo malo, por supuesto que es digno de ser llevado frente a la justicia y recibir una condena. Amados en el Señor, nosotros también. Pero cuando el pecador se arrepiente de su pecado y va hacia Dios, aceptando la muerte de Cristo en la cruz como pago por su pecado, Dios en su misericordia le da al pecador vida eterna. Una decisión que no discrepa con su justicia. La justicia de Dios está del lado del pecador arrepentido. Como Dios es tan justo, obra la justicia de Dios de acuerdo a lo que Dios planteó para que el hombre pudiera ser salvo. Entonces la justicia de Dios dice: si este hombre o esta mujer se arrepienten y se acercan a mí reconociendo que mi amado Hijo Jesucristo dio su vida por ellos, yo los perdono. Y no solo perdono sus pecados, sino les doy acceso a la eternidad. Ellos podrán entrar en mi presencia y tendrán plena comunión conmigo. Ellos podrán relacionarse conmigo con total propiedad. Podrán pedirme a mí y yo los voy a ayudar. Yo los oiré desde el cielo. Cuando ellos clamen a mí, yo los oiré. Eso habla la palabra de nuestro Dios, de la justicia y la bondad de Dios. Quienes se arrepienten y vuelven a Dios pueden hacerlo confiados en su misericordia y gracia. Porque la justificación por fe es siempre el modo en que Dios trata con el hombre. Ahí tenemos un Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, escribe David. Qué bueno es Dios, qué bueno es nuestro Dios. Tenemos la justicia de Dios, pero también tenemos la bondad y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Todo en uno solo, en Dios. Dios es eterno, Dios es justo, Él es justicia. No es que el que aplica, Él es justo, Él es santo, Él es puro, Él es real. Nuestro Dios es verdadero y es bueno. La inmutabilidad de Dios es que Dios no cambia.
Nunca cambiará Dios. Dios es perfecto. Dios no necesita arrepentirse ni cambiar. Dios lo que hace, bien hecho está. Y lo que Dios determina en su voluntad es lo que se hará. No lo que se puede hacer. No, lo que Dios determinó, eso se hará. Dios es y siempre ha sido justo y amoroso. Y bueno, aunque castigar a los malvados es justo porque se lo merecen, perdonar y justificar a los malvados también es justo. Ambas cosas van unidas. El perdón, la restauración, aplicar justicia y también perdonar. Porque está de acuerdo con la naturaleza de Dios. Y todo esto es porque siempre Dios actúa como Dios. Dios no actúa como nosotros con sentimientos de hombres. Siempre es consecuente. Siempre es consecuente. Los que hemos creído en su amado Hijo Jesucristo seremos introducidos en el cielo para disfrutar. Mateo capítulo 25 versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vean, Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios permanece fiel a todo lo que Él es. Dios no es un Dios que un día amanece de buena y otro día de malo. No es un Dios de años. No es que el año pasado Dios me bendijo y este año me tiene que bendecir. No, Dios es el mismo. Te va a bendecir siempre, todos los días de tu vida, en la medida que tú y yo caminamos bajo sus leyes, bajo sus normas, en total obediencia. En la medida en que tú y yo somos de testimonio para bien de los que nos rodean. En la medida en que seamos fieles a su palabra, a sus mandamientos. En la medida en que obedezcamos su palabra. Dios es justo. Dios es bueno. Dios hace las cosas de una manera tremendamente justa y maravillosa. Por eso ahí en Mateo nos aclara bastante. Bien, hemos llegado al final. Eso era lo importante. Tenemos que aprender que la justicia de Dios siempre llenará nuestros corazones de paz y de satisfacción. De que lo que pueda suceder o lo que está sucediendo en mi vida es parte de un plan, de un proceso de Dios que tiene que ver con su amorosa bondad y misericordia, pero también de su justicia, para encaminarnos en su buena y perfecta voluntad. Lo que Dios está haciendo y lo que Dios ya ha hecho, recuerde, siempre lo ha hecho bajo su justicia, su amor, su bondad y su misericordia. Y el Dios inmutable no cambia. Si Él dice que somos salvos en Cristo Jesús, eso somos. Si la Biblia dice que vamos a la eternidad con Él, eso es verdad. Dios no va a cambiar contigo. Somos nosotros los que cambiamos a veces, pero Dios no cambia. Él es perfecto y santo. Muy bien, póngase de pie.